Saludcito. Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad de traer la continuación de la enseñanza que veníamos hablando acerca de la profecía contra Gog. Y hemos avanzado varios tramos y Dios mediante, si así Él lo permite, queremos ver si en esta noche culminamos con el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Así que a todos ustedes la más cordial bienvenida y gracias por dispensarnos de su tiempo. Bienvenidos. Javico, buenas noches. Que el Dios de Israel te bendiga. Gracias, Luchito. Buenas noches también para ti. Es un honor, es un gusto, un privilegio compartir este tiempo contigo y poder hacer un poco más clara la palabra de Dios juntamente con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es nuestra guía, es nuestro maestro y también es el que nos enseña toda la verdad. Y gracias también por todos los que nos siguen, nos sintonizan en este canal. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes. Y sean bienvenidos una vez más. Un abrazo para todos ustedes y continuamos, Luchito. Gracias. Gracias, Gaby. Vamos entonces a hacer una oración para que lo que nosotros digamos, pues más que nuestras palabras, sean las palabras que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros y que esta palabra en el transcurso de la misma podamos irla aplicando a nuestra vida diaria y a lo que pasamos. Así que vamos para esa. Amado Señor, Dios del universo, usted es el creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver como naturaleza, incluidos nosotros mismos. En esta noche nuevamente, Señor, venimos a rogarle que a través de nosotros el Santo Espíritu hable, que lo que hemos preparado, lo que hemos estudiado, pues sea de mucha bendición para quienes nos escuchan, Padre, y que podamos estar apercibidos y podamos estar claros en los eventos proféticos que están desarrollándose, Señor, en nuestra vista, Dios, y que, Padre, podamos discernir para saber en qué tiempo estamos y qué es lo que debemos estar preparándonos, Señor. Pero más allá de lo que las guerras tengan que darse, que nosotros nos estemos preparando para el encuentro en ese momento del arrebatamiento de la iglesia. Que ese sea nuestra esperanza bienaventurada, como dice la misma palabra, y esa manifestación gloriosa cuando en su segunda venida ya vengamos con usted, Señor. Pero lo que esperamos es ese sonar del shofar para poder salir de esta ira venidera. Bendiga, Señor, este tiempo y a todos y cada uno de quienes nos escuchan, que usted bendiga sus hogares, que usted llene de su amor sobre todas las cosas y que la fe puesta en usted nunca falle. Nuestra fe hoy está siendo probada por fuego y queremos, Señor, salir purificados y que la escoria que está ahí, como lo hace la comparación en el libro de Isaías con el oro y la plata, tiene que ser quitada, esos metales pesados que lo están haciendo impuro. Asimismo, Señor, que nuestra fe sea sometida a ese fuego y que podamos estar purificados delante de usted. Ponemos en sus manos este tiempo y le ruego por el Javi también que le dé sabiduría, al igual que a mí, y que con denuedo podamos llevar su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, Javi, la última enseñanza fue una enseñanza de esas, como decimos otros acá, muy de corazón. Dijimos unas ciertas aclaraciones, ciertas puntualizaciones de qué es lo que tiene que darse y pues en base a ello queremos ahora continuar con nuestro estudio, que Dios mediante podamos llevarlo a feliz término. Así que con eso pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Javi, no sé si tengas algún pequeño resumen de lo que vimos el día martes, nuestra última enseñanza. Claro que sí, Luchito. Podríamos, como introducción o recordar más bien lo que hemos visto estos últimos episodios o programas, lo que el Señor iba a hacer justamente con su pueblo,
cómo él se iba a glorificar delante de todas las naciones de la tierra como el Señor y Dios, Jehová de los ejércitos. Y bueno, retomamos un poco del capítulo 38, donde explica que Rusia, hablemos en estos términos, con muchos países en una coalición se unen justamente para atacar a Israel. De acuerdo a esto es porque neutralizan de alguna manera el favor y el cuidado que tienen los Estados Unidos sobre este país, sobre este pueblo escogido de Dios, y por eso se atreven a invadir el país, justamente porque también tienen el yacimiento de gas más grande del mundo, que se llama, tiene un nombre interesante, Luchito, Leviatán. Sí, ese es el nombre, ¿no? Y el interés de la parte de los que le atacan el norte es, pues, justamente despojarle, tomar despojos, riqueza, oro y plata. Entonces ellos están en este ataque, pero el Señor no les permite que esto proceda y su avance quede en los montes en las alturas que decíamos del Golán. Hasta ahí llegan y Dios Todopoderoso les envía pues un terrible terremoto. Algunos dicen que es de escala 10. Además viene un tsunami, date cuenta de eso. Y viene confusión, que los soldados se van a matar los unos a los otros. Además viene, parece que la tierra se abre o explota un volcán y cae ese fuego desde el cielo, conjuntamente una lluvia torrencial extremadamente fuerte, y Dios también envía enfermedad, muerte, y todos sabrán que Jehová es el Dios de Israel. Y les reúnen llegamos hasta el capítulo 39, el verso 10, donde podemos leer lo que dice, y dice: no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego. ¿En qué fuego se está refiriendo? En el fuego que cayó del cielo. Sea como te digo, Luchito, podemos decir que fue un volcán o la tierra se abrió y esta lava ardiente que se encuentra allí, ese es el fuego que van a utilizar para seguir quemando las armas, ¿no? Y dice: despojarán a sus despojadores. Y aquí entraríamos en el tema que se refiere a que todos aquellos ejércitos y grupos militares que invaden a Israel, pues no vienen con las manos vacías, vienen con muchas cosas que, a ver, ustedes nos despojaron de esto, devuélvanos, y ahora nosotros les despojamos a ustedes, y también van a volver a tener mucho territorio, porque pensando esto, si Dios pelea contra esos ejércitos sumamente poderosos y los hizo pedazos, ¿qué no hará si nosotros nos oponemos también contra Israel, Luchito? Entonces, de esta manera también recuperan territorio, porque dice la palabra: y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. De esta manera, Israel vuelve a ser, como tú nos mostrabas en algún mapa, tal vez, o lo tienes el mapa cerca, para poder justamente ver hasta dónde le prometió Dios a Abraham, el patriarca israelita, extender sus dominios y su territorio, Luchito. Eso sería como una introducción para lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, déjame ver si lo tengo, ese mapa que tú me mencionas. Sí, lo tengo acá. A ver. Perfecto, Luchito, para poderlo, Esto de la tecnología. revisar. Déjeme ver si lo puedo compartir. Ya, deme un chancecito Por favor. para poder hacerlo. Ya, a ver, ahí está. Está ahí, ¿verdad? Sí lo puedes mirar ahí, Javi. Sí, no sé si de pronto lo podrías hacer un poquito más grande, porque si está el mapa así, eso es, hazle crecer. Que crezca, que se Sí. multiplique como los panes y los peces. Eso. Pone un poco de vitaminas ahí para que se aprecie mejor por todos nuestros.
que están al otro Vamos. lado de nuestras pantallas. Sí, ahí se Bueno, aprecia, ¿no? La línea amarilla es entonces la línea amarilla. La línea roja es justamente el territorio que Dios le prometió a Abraham y todas sus extensiones. Miren lo amplio que es, ¿no? Digamos que al norte llega hasta Arabia Saudita, linda con donde ahora es el país de Irak, al oeste sería, ¿no? Sí. claro. Y Aquí, perdón, Javi, dime. que te corte. Aquí Sí, sí, voy a adelante. ir señalándole con el cursor. Si podemos ver, aquí está parte de Siria, luego viene por Irak y Exactamente. entra a Kuwait. Sí, Y también esta ese parte de lugar es aquí es Arabia Saudita, perfecto. una parte de Egipto. Sí, Esta es también todo ese lado. la península del Sinaí, que es una de las lugares bíblicos en donde, bueno, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés, Entonces, pero esta parte de la península del Sinaí hoy por hoy no le pertenecen a Israel, porque le dio a Egipto como parte de su tratado de paz. Así que esto es en sí lo que estamos viendo, es el territorio dado a Abraham prometido, como perdón, la redundancia, la tierra prometida, pero que hoy, ya que estamos en este mapa, Israel solo es esta partecita que está blanca. acá. Uh-huh. Ya Wow. que después va a seguir anexándose ciertos territorios que por hoy no lo hay. Sin No. embargo, es este lugar que vemos aquí el centro de todas estas batallas y guerras que ya hemos visto. Ya hemos visto la del Armagedón, estamos estudiando la de Gog y Magog. Dios mediante también veremos la del Salmo 83 y nos Sí. adelantamos un poquito a la del Salmo 83. De acuerdo a esa profecía, Israel tendría que nuevamente tener todo este territorio que vemos acá, el prometido a Abraham, y entonces ahí se daría parte de lo de, no parte, se daría en sí el empiezo de la guerra del Salmo 83. Por eso ahora hacemos nuevamente un recuento acá de lo que habíamos hablado, me parece que fue la semana anterior, 2 o 3 enseñanzas atrás, acerca del pacto que tuvieron Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Ese es uno de los tantos movimientos geopolíticos que tienen que darse en Medio Oriente para que esta paz, entre comillas, que necesita Medio Oriente, empiece a tener forma. Eso por un lado, que es muy fresquito. Si nos vamos un poco más atrás, acuérdense el plan de paz que propuso Donald Trump para que Israel y los palestinos llegaran a tener una común unión. Así que esos dos eventos son importantes tenerlos en mente para lo que está dándose. Más lo que ya dijimos también, Javi, te acordarás lo de la explosión así de por nada de Beirut, también es uno de los Claro. atisbos que hay que tener claros para entender lo que pasa en Medio Oriente. ¿Ya? Sí, es. Entonces, esto es para que lo tengan presente, el territorio que Dios le prometió a Abraham. No se olvide de eso, que le dijo, súbete al monte y hasta donde miren tus ojos, todo eso será entregado para ti. Entonces, eso es lo que en principio era Israel, pero después con tantas guerras, con tantas invasiones, con las deportaciones y todo lo demás, fue achicándose hasta llegar a la actualidad a lo que tiene. Pero proféticamente tiene que nuevamente recuperar lo que era para lo que vemos acá. Crear en los países vecinos ese deseo de ir y conquistar, arrebatar o como dice la misma Biblia, despojar lo que Israel tiene. Este es un primer mapa, Javi. Déjame Sí. ocultar esto para mostrar uno de lo que tú decías acerca de, Las alturas del Golán, de ajá, pronto. solo Sí. déjame cerrarlo esto para poder llevarlo. A ver, Sí. hemos vuelto acá. Déjeme ver dónde está porque tenía otro mapa. Ya.
que habla precisamente de lo que tú nos mencionabas hace un instante y que es pertinente mostrarlo. No sé si se lo logra ver ahí, Javi. Sí. Ya, esto es lo que tú decías, Javi, hace un instante del yacimiento gasífero que tiene Israel. Es súper interesante que, como lo mencionábamos, si esto es ahora el territorio de Israel, el yacimiento gasífero que tiene se encuentra en las aguas territoriales de Israel. Y bueno, son en realidad 4 yacimientos, pero el que lo descubrieron o el que lo quieren captar precisamente es el que tú decías que tiene un nombrecito particular y es el Leviatán. Ya, entonces esta parte verde de aquí, ese es el yacimiento gasífero. Lo voy a leer los 4 que están descritos acá para información y hasta por cultura general entenderlo. Entonces voy a ir señalándolo para tenerlo más claro. Este primer puntito verde o fragmento verde se llama Tamar y dice que fue descubierto en enero del 2019. Contiene, preste atención Javi, 240.000 millones de metros cúbicos de gas en esta partecita que se llama Tamar. Luego viene este triángulo que lo han hecho así, que se llama precisamente Leviatán, descubierto en diciembre del 2010 y contiene ni más ni menos 450.000 millones de metros cúbicos de gas. Ustedes entenderán lo que nosotros veníamos hablando. ¿Por qué creen que Rusia pone sus ojos en estos yacimientos? Porque quiere apoderarse precisamente de esto para poder aguantar el invierno frío de la Siberia. Y bueno, ustedes saben que Rusia y algunos otros países también justo se van a aliar para agarrar este yacimiento. Luego viene uno que dice que se llama Galit, descubierto en marzo del 2009. Contiene unos, mira Javi, 14.000 millones de metros cúbicos de gas. Y al final, este último que está aquí, dice Noa y Mari. Noa fue descubierto en el 1999, Mari en el 2000. Ambos yacimientos contienen unos 31.000 millones de metros cúbicos de gas. Si sumamos pues todos los millones de metros cúbicos de gas, Israel pues tiene unos yacimientos increíbles. Escuchaba una noticia, o más que escucharla, la veía y decía que Israel tiene un siglo más de energía para no estar dependiendo de terceras personas. Es decir, unos 100 años más que con estos yacimientos de gas puede tranquilamente abastecerse. Pero pues ahí sí se cumple lo que dice la palabra, Javi, que es Dios el que va a poner garfios en las quijadas de todos estos países, de estas alianzas, en busca de qué? De todos estos yacimientos para hacerse de ellos. Entre otras cosas, aparte ustedes saben, desde conocimiento público, la tecnología que tiene Israel, la producción que tiene Israel. O sea, es un país tan pequeñito, pero con unas bendiciones precisamente del Dios suyo, del Dios de Israel, que lo hacen apetecible para cualquier gobernante que quiera imponer la ley. Entonces, esto es lo que podemos mostrar. No sé si tengas algún comentario sobre esto, Javi. No, que la palabra de Dios se cumple, Luchito, y te quiero leer en la versión TLA, traducción lenguaje actual, justamente los versículos 9 y 10. Dice así: en ese día los que viven en las ciudades de Israel saldrán y quemarán las armas de sus enemigos. Y dice que serán tantas que no tendrán que ir a buscar leña en el bosque, pues sus armas mismos les servirán de leña durante 7 años. Y como lo veíamos, dice, así mi pueblo se quedará con las riquezas de quienes los robaron las suyas. Mira, y dice, juro que así será, dice el Señor, ¿no es cierto? Entonces,
justamente esta riqueza que tiene Israel ahí es porque está en el centro del mundo. Está comprobado, me parece que Ezequiel 5:5 dice que eso, que Israel está en el centro del mundo. O sea, quiere decir que está en el centro del planeta. Y mira tú, tiene una forma peculiar, ¿no? De un triángulo isósceles, parece, y que está en aguas territoriales de Israel. Y justamente esto es lo que produciría tanto gas para abastecer a su país durante 100 años. Date cuenta de lo que acabas de comentarnos, Luchito, eso es, pero gas en abundancia. Y parece que los yacimientos del vecino país del norte se empiezan a agotar. Y justamente eso es lo que le invita Dios, como tú lo bien lo mencionas y la Biblia lo dice, con garfios, los va a traer para justamente terminarlos en el Valle del Golán, lo que vamos a ver hoy, Luchito, Dios mediante. Que así sea. Bueno, entonces, con esta esquema y bueno, no es algo de sorprenderse, pues siempre que vemos un gráfico o nos dan imágenes, pues es más eh, fácil de recordar y más fácil de encontrarnos dentro de el tiempo y el espacio. Así que esos yacimientos están en en las aguas territoriales de Israel y eso es lo que quieren despojar. Entonces, en base a eso, pues queremos continuar con nuestro estudio temático que nos lo habíamos quedado. Entonces, continuamos en el versículo 11, Javi, en ese nos quedamos, ¿verdad? Así es, Luchito. A ver, entonces, sí, solo hagamos un recorderis. Ya cayó fuego de parte de Dios, consume a todas las personas que están ahí, por un lado. Por otro lado, acordaránse lo que decía que ya lo vamos a ver en el versículo 3, cuando dice, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Es decir, que lo que ellos llevaban para destruir a Israel, contra ellos mismos vendrá. Así es. Y entonces, con eso claro, ¿qué dice el versículo 11, Javi? En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y los llamarán el valle de Amón Gog, que traducido es la multitud de Gog. Ahí está, Luchito. Ajá, entonces, mira cuántas personas morirán. La Biblia no nos lo menciona, pero deben ser un sinnúmero, porque dice, y toda la multitud, y obstruirá el paso de los transeúntes. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta otra cosa, Javi. Transeúntes que vayan de dónde a dónde. Eso habría que preguntarse para saber Sí, hay que analizar esa parte. qué parte es la que van a obstaculizar. Y bueno, si entendíamos o decíamos más bien a la luz de la Biblia, de acuerdo a lo que dice el versículo 2, al finalizar del capítulo 39, dice, y te traeré sobre los montes de Israel, es decir, sobre los altos del Golán, que están pues en la parte que limita con Siria y también está con Irak. Entonces es por ahí donde creeríamos, a la luz de lo que dice aquí la palabra, esa obstrucción. Y entonces el valle de Amongog, déjame ver si lo tengo el mapa. Mientras lo busco, claro. Javi, no sé si tengas algo más que acotarlo. Sí, es interesante también leerlo en otra versión porque nos da ciertas luces y aclaraciones, ¿no? Mira cómo menciona el versículo 11, Luchito. Dice, en aquel día permitiré que Gog sea enterrado en Israel. O sea, permite el Señor, no que queden como sobre la tierra nada más allí arrojados. Dice, podrán enterrarlo en el valle de los viajeros. Mira cómo menciona, el valle de los viajeros, al este del mar, junto con todos sus ejércitos. Ese lugar impedirá que el paso de los que crucen por allí y llegará a conocerse como Valle del Ejército de Gog.
porque es tan numeroso, es una multitud, como dice en la versión Reina Valeria, que será llamado así, el Valle del Ejército de Gog. De esa manera, Luchito. Ahí vemos el mapa. Exacto, entonces, como decíamos, aquí son los altos del Golán o los montes de Israel. Y el valle de Amón Gog, podríamos decir que está ahí mismo, o sea, sería en esta partecita que está aquí en el mapa. Ahora, yo decía hace un instante, Javi, que la parte que va a quedar como que obstruida precisamente es la que conecta al Líbano y a Siria, por estar más cerca del momento exacto del ataque. Entonces, creemos que por aquí es donde van a estar obstaculizando la entrada y la salida o el movimiento de personas, como dice acá, una multitud. Así que basados en eso, pues podríamos deducir que el grueso de la gente es en este sector. Y por ende, qué sea, por logística, enterrar a personas serían precisamente en este lugar. Que, como la misma Biblia nos lo dice, van a estar haciéndolo por 7 meses. No sé si lo puedes leer el versículo 12, Javi, ahí nos dice el tiempo. Claro que sí, así dice, verás. Los israelitas pasarán 7 meses enterrando al ejército de Gog. Después de eso, el país quedará limpio. ¡Wow! 7 meses enterrando a todo ese increíble ejército que iba a atacar a los israelitas. Así dice, ¿no? Y en esta otra versión dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. ¿Qué cantidad de soldados quedarán allí, Luchito, que tendrán 7 meses para poderlos enterrar? Ahora, como decimos acá, Javi, la Biblia es tan explícita en mencionar este tipo de detalles que la misma Biblia nos ayuda a poder entenderlo aún mejor. Y antes de llegar a ese versículo, entendamos esto. Si un cuerpo en descomposición genera un olor fétido, imagínate la cantidad de soldados y de civiles que van a estar ahí, no sé, tirados en la tierra, en el suelo, despedazados, no sé, sería o solo de imaginarnos situaciones nada agradables. Pero vamos a ver lo que dice Joel 2:20 acerca de esta situación que va a pasar en ese instante. Dice, no sé si lo tienes, Joel 2:20. Dame un segundito. ¿Dónde estaba mi Joel? Hasta que lo busques, ya lo leo. Dice, y haré alejar de vosotros al del norte. Insistimos, ahí mismo en Ezequiel nos dice que los del norte serán los que lo ataquen. Y lo echaré en tierra seca y desierta, precisamente los altos del Golán, como decíamos, son los montes de Israel. Su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental. Hay 2 ríos, Javi. ¿Cuáles son esos 2 ríos? ¿Te acuerdas? El Tigris y el Éufrates. Exacto, porque esa es la parte de la Mesopotamia. Sí, entonces todo ese sector es lo que se va a dar todo este acontecimiento. Y mira lo que continúa, dice, y exhalará su hedor, su pestilencia, su olor desagradable, y dice, y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Mira entonces que la Biblia nos demuestra que en este momento, pues, el olor que será ahí será nauseabundo, ¿ya? Y pues, por ende, dice que van a estar 7 meses limpiando la tierra. Y el 13, Javi, dice, los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice el Señor. Y tomarán hombres a jornal
que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Generará trabajo esto, Javi, mira, qué Qué increíble, paradojas de Luchito. la vida. Si Así es, alguien así está es. sin trabajo, mire que ahí dice, Acá les van a contratar. contratarán a hombres a jornal, o sea, será la cantidad de gente muerta que incluso habrá contrataciones para realizar este trabajo. Un trabajo no, que yo no lo envidio, Javi, pero No, en no, todo no. caso, en ese instante, aclaremos un poco ya que estamos en esto y creo que se nos pasó ayer, perdón, la última enseñanza, hablar de esto, Javi. A ver, Regresémonos por un instante, y a ustedes que nos escuchan, al capítulo 38 de Ezequiel, versículo 19. ¿Qué nos dice Ezequiel 38, 19, Javi? así verás. Pero cuando tú invadas a Israel, será tanto mi enojo que ese día habrá allí un fuerte terremoto, te juro que así será. En mi presencia temblarán de miedo. Hasta allí, ¿no? Sí, hay un gran temblor, un gran terremoto, dice. Y si nosotros decíamos en nuestra última exposición y dábamos nuestro punto de vista, y no con esto queremos decir que estamos, es nuestra palabra es ley, solo dábamos una explicación y coincidíamos en que si partimos de ahí, la guerra de Gog y Magog debería empezar 3 años y medio antes del arrebatamiento de la iglesia. Y si decimos que entonces aquí están los 3 años y medio, hasta aquí empieza el arrebatamiento, a partir del arrebatamiento continuarían 3 años y medio más, porque aquí Ezequiel nos lo dice, nos da un tiempo en el versículo 9, dice que son de 7 años. Y lo que tú leías, dice que en ese instante habrá un gran terremoto, un gran temblor. Y recurrimos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, en donde ya ha empezado la tribulación y ya se han desatado hasta ese instante 6 de los 7 sellos que menciona el capítulo 6, redundando. Dice así el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Si quisiéramos poner que el mismo temblor de Ezequiel es este gran terremoto que menciona Apocalipsis, estaríamos en la línea de tiempo que exponíamos en nuestra última enseñanza, para tener entonces claro que esa es la parte que menciona Apocalipsis 6 con Ezequiel capítulo 38. Eso nomás para ponerle a la idea que habíamos dado en nuestra disertación de cómo interpretaríamos eso. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no es así, pero si llevamos o quisiéramos poner un orden cronológico, creeríamos que de eso mismo se trata. No sé si tengas algo que decir de esto, Javi. Considero que aquí el terremoto que anuncia el sexto sello o que viene con el sexto sello es podría también, como tú dices, concordar, ya que todavía no empieza, llamémoslo así, de alguna manera, si no estoy equivocado, me corriges, Luchito. Continuaría el pacto de paz que respetaría el anticristo los 3 primeros años y medio, ¿no es cierto? Porque ¿cómo va a salir la gente a enterrar cadáveres o contratar a más personas de los países aledaños, entiendo, para que entierren los cadáveres que hayan quedado regados en la tierra en los altos del Golán? Entonces, de esta manera, puede ser antes que el anticristo rompa su pacto de paz con las naciones árabes, con el mundo musulmán, y de esta manera también los judíos podrían ir a inspeccionar la tierra y poner esa señal. Ellos no ponen una señal en una cruz, sino que ponen una piedra especial, que los que reconocen eso saben que allí está un cadáver y que hay que
enterrarlo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esto, podría concordar, Luchito, de tal manera que la profecía se cumpla con la apertura del sexto sello que nos dice Apocalipsis 6. Eso sería, Luchito. Claro, y además en la disertación que hacíamos poníamos el hecho de que el ataque de Rusia precisamente provoca la muerte del anticristo. Y a partir de eso empieza la abominación desoladora que ya lo mencionamos, y es ahí donde empiezan los 14 juicios restantes, que son las trompetas y las copas. Entonces, si quisiéramos poner un orden cronológico, insistimos, son los sellos, ocurre todo esto que estamos mencionando de Gog y Magog, y a continuación viene la abominación desoladora, copa, trompetas y copas, para dar inicio a la segunda parte de los 7 años de ojo, que para no equivocarles ni nosotros ni ustedes, los 7 años que está mencionando Ezequiel no son los 7 años de la última semana de Daniel, sino son 7 años, 3 años y medio previos y 3 años y medio dentro de los 7 años de la última semana de la profecía de Daniel. Así que creeríamos que por ahí va la interpretación. Si no es así, pues tampoco queremos caer en una falsa enseñanza ni tampoco ser unos falsos maestros, pero podríamos atrevernos a decir que eso es lo que entenderíamos que es lo que tiene que pasar. Volviendo entonces a lo que encontrábamos o estábamos disertando, llegan el versículo 15, y pasarán los que irán por el país, lo que tú mencionabas, Javi, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal. Como tú mismo lo mencionabas, no puede ser una cruz, porque los judíos no tienen la cruz. No tienen. Para hacer algún otro elemento, posiblemente una piedra. Bueno, no sé qué se invente, pero creer una cruz más es eso de nuestro lado occidental, donde se pone una cruz sobre alguien que ha muerto, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y aquí hay otro festín para las aves de carroñeras. Versículo 17, y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a las fieras del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, otra vez los altos del Golán, y comeréis carne y beberéis sangre. Y ahí se repite algo que también ya veíamos en el Armagedón, ¿te acuerdas? Y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Mire esas palabras de Dios. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. ¿Qué te parece, Javi? Es estremecedor, es realidad, Luchito, esta es muy solemne, esto es lo que está haciendo Dios, porque no permitirá que su pueblo sea destruido, y este odio, toda esta ambición que generan estos países enemigos de Israel, pues sepan todas las naciones que para eso se quedarán, para hacer comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Mira cómo dice en esta versión, Luchito. Hijo de hombre, llama a todas las aves y a las bestias. Aquí Ezequiel es el que llama, porque le dice, a ti te digo que les llames, hazlas venir de todas partes. ¿Cómo era eso? Yo no sé cómo un hombre puede hacer eso. Debe tener el Espíritu de Dios para que, como dice el Señor, de un silbido llamé a todas las aves del cielo. También dice el Señor en Isaías, me parece, de un silbido llamé a las abejas. Y me parece eso peculiar que aquí también utilice Ezequiel ese asunto para llamar a ofrecerles un banquete en las montañas de Israel, como tú decías, los altos del Golán,
Allí podrán comerse la carne de los soldados más valientes y beberse la sangre de los jefes de esta región, como si comieran carneros, corderos, chivos o toros engordados en los pastos de Basán. A ese banquete podrán comer toda carne de caballos y de jinetes que quieran y toda clase de carne de soldados. También podrán beber toda la sangre que quieran hasta desmayarse, o sea, hasta saciarse, quedar hasta el hartazgo. Juro que así será, dice el Señor. Sí, entonces esto es algo muy, muy terrible lo que relata la Biblia, pero aquí está escrito y el Señor lo hará así. Porque si Sí, jura, Señor, es porque Él se va a cumplir y lo hará. es interesante. Sin embargo, pues es la voluntad de Dios y ante la voluntad de Dios lo que tenemos que hacer es únicamente obedecer. Continuamos, mira Javi, y llegamos al versículo 22, donde dicen, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones de la casa, perdón, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Aquí quedémonos un ratito, Javi. Decíamos en alguna enseñanza anterior siempre lo vemos a Dios, o no siempre, nosotros no, sino alguien que desconoce la historia del Dios de Israel, que desconoce en sí el Antiguo Testamento, y si abren, y yo ponía en particular lo que pasaba con Saúl, Dios le había dado a Saúl una orden de eliminar a todos los amalequitas o a los amalecitas, y él, en lugar de obedecer, deja al rey con vida cuando él le dijo, extermina a todos. Pero ¿por qué da esa orden Dios? Porque los amalequitas estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios, como no, bueno, tiene la potestad y la autoridad de quitar la vida y ponerle al que quiere, pero le ordena al rey de Israel que extermine a estas personas y no lo hace, porque estaban haciendo cosas que desagradan. Entonces, cuando una persona abre la Biblia y lee esos versículos, obvio, lo va a ver como un Dios sangriento, como un Dios violento, como un Dios malo, como un Dios no misericordioso, pero hay que ver el trasfondo o el contexto en el cual da la orden a Saúl. Acá vemos lo contrario. Él hace ver que todo lo que ha pasado Israel es producto de qué, Javi. Aquí clarito lo dice. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Y los cautiverios más claros que la Biblia nos lo menciona son el cautiverio asirio y después el cautiverio babilonio. Así que no es que la pasaron lindo cuando estuvieron de cautiverio, pasaron momentos duros, pero era ¿por qué? Porque Dios quería tener un trato con su pueblo escogido. Y eso precisamente es lo que va a pasar en el tiempo de la última semana de la profecía de Daniel. Dios va a tener nuevamente un trato con su pueblo escogido, Israel, en estos 7 años. Y por eso reincidimos en aquello, o más bien damos nuevamente esa enseñanza. Si la iglesia no estuvo presente en lo anterior, tampoco va a estar en este instante cuando Dios tome cuentas con su pueblo. Así que lo de Israel es cíclico, lo ya pasó y va a seguir pasando. Luego dice, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos. Y mira, Javi, brutal estas palabras. Y de ellos escondí mi rostro. Hagamos un ligero sermón aquí, Javi, y una aplicación de esta profecía contra Gog. Podríamos decir, o a ti, Javi, a ti, a quienes nos escuchan, que tal vez Dios ha escondido su rostro de nosotros. Es interesante, porque imagínate si Dios escondiera su rostro. Me voy a poner en primera persona, discúlpame, Javi, para no ofender a nadie. Que yo esté clamando a Dios y que Él esconda su rostro de mí. Pero para que Dios esconda el rostro, ¿cuál es el antecedente? Haber sido ¿qué?
Dice acá, y lo voy a leer nuevamente, conforme a sus rebeliones. Si tú vives en rebelión con Dios, no esperes y no procures que el rostro de Dios esté ahí presente para estarte escuchando o para mostrar sus oídos a tu clamor. Por un lado, en el versículo 22, 23 dice, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos. ¿Cuál es tu enemigo ahora? ¿Cuál es el enemigo que yo necesito vencer, Javi? Tal vez es el desánimo, la ansiedad, el estrés, la falta de trabajo, los recursos económicos, enfermedad, dolor, tristeza. Tal vez ese es mi enemigo y Dios, por eso digo, me voy a poner en primera persona, pero tú aplícalo a tu vida. Tal vez Dios escondió su rostro de mí y me mandó todos esos enemigos o hizo que mis temores se hagan efectivos porque yo hice inmundicia, como dice acá, conforme a lo que yo quería. Y eso es lo que el ser humano no entiende, Javi. Eso es lo que el ser humano no entiende hoy por hoy. Él quiere hacer lo que quiere y dejarlo lejos a Dios. A ver, quítate Dios que no te necesito. Y cuando eso el ser humano le dice, ¿qué hace Dios en respuesta a esa rebelión? Esconder su Claro, rostro. claro. Y ahí es cuando empezamos, ay, ¿por qué a mí Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y para qué? Pero si yo esto y yo aquello. Pero cuando hacemos un mea culpa a nuestras vidas, puede ser que tú estés cayendo en esos enemigos. ¿Por qué? Por haber ido tras ellos. Porque dice acá, se rebelaron contra mí. No es necesario decir, no, ya no creo en ti. No, yo no, a la Biblia no la necesito. Son nuestras actitudes. Si decimos ser hijos de Dios, si decimos ser nacidos de nuevo, pues hay que demostrarlo. Yo alguna vez lo dije y lo voy a repetir una vez más. Nos gusta la alabanza, nos gusta la adoración, de estar en congregación, de estar unidos, como dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero muchas veces cantamos unas alabanzas, unas adoraciones, Javi, únicas. Pero ¿qué de todo eso que cantas tú lo vives? Si tú lo que cantas lo vivieras, créeme que el rostro de Dios nunca se apartaría de ti. Nunca estaría escondido, como dice acá, mire, dice, escondí mi rostro. Que Dios esconda su rostro, pues es algo, ya, pues, ¿qué más puede hacer para decirte te rechacé? Imagínate lo que le pasó a Saúl, que le diga, no, yo ya no, yo te rechacé como rey de Israel, como rey de mi pueblo. Así que les hacemos la exhortación a que si tal vez ahora estás librando o estás en manos de tus enemigos, ponle el nombre que sea, trabajo, salud, vivienda, dinero, enfermedad, familia, esposo, hijos, no sé cuál es el enemigo que hoy está ahí, pues dile, Dios, si me rebelé contra usted, si hice algo que no le agrada, pues ahora me arrepiento de eso. ¿Para qué? Para recibir la bendición de que el rostro de Dios nuevamente pueda ser visto por nosotros o que Él nos mire. Así que esa ligera exhortación en esta noche. ¿Qué puedes argumentar a esto, Javi? Sí, comparando a Israel con el hijo pródigo, sufre unas 5 etapas que prácticamente lo dice esta parábola, ¿no? Que te mencionaba, que todos la conocemos como el hijo pródigo. ¿Qué hizo primero este muchacho? Se rebeló. Le dijo al padre, dame mi herencia. ¿Ok? Eso es la rebelión. Luego viene la ruina, porque sabemos que tomó su parte y se fue a una provincia lejana. Vino una gran hambre a ese lugar y quedó en ruina. Entonces, cuando vuelve en sí, ¿qué llega ahora? El arrepentimiento, Luchito. Y cuando el pueblo de Israel o su iglesia o cualquier ser humano que quiera acercarse a Dios, una manera maravillosa es el arrepentimiento. Lo dijo Juan el Bautista y lo replicó el Señor Jesucristo cuando anunciaba el evangelio que traía. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado.
Y después del arrepentimiento, entonces viene la reconciliación con Dios, como lo dicen los siguientes versículos antes, que le prosiguen a los que no leíste, Luchito, 22 y 23. Los que prosiguen, justamente viene la reconciliación de su pueblo con Dios y Dios con su pueblo a través de esto. Y luego le restaura, Luchito. Son estos 5 pasos: rebelión, ruina, arrepentimiento, reconciliación y reconstitución. O sea, vuelven a, a llevarse como, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré vuestro padre y ustedes serán mis hijos e hijas. Eso es lo que le está diciendo. Pero mira que aquí el centro, el pivote de estas 5 cosas que tomamos, por ejemplo, del hijo pródigo, es el arrepentimiento, Luchito, porque sin arrepentimiento no podemos acercarnos a Dios. Y como lo dice aquí la Escritura, Él escondió su rostro y les dio las espaldas. Gracias, Javi. Excelente ese aporte. Terminemos entonces este capítulo 39, leyendo lo que dice desde el 25 al 29. Préstele atención. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, mire, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé, mira lo que hablábamos, Javi, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová. Qué lindas palabras, Javi. Hermoso. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro. Y eso es ahora lo que nosotros vivimos como iglesia y a veces no logramos comprenderlo, Javi. Hoy vivimos en esa gracia que el rostro de Dios está ahí, al alcance de todos. Pero como habíamos leído en Segunda de Tesalonicenses, ese poder engañoso que Dios va a enviar o que ya está enviando es precisamente para ir cirniendo o pasando por el tamiz, por el tamo, a aquellos que siguen la verdad, como dice ahí en 2 Tesalonicenses 2, que aceptaron a Jesús y los que no van a recibir su recompensa. Es ahí entonces cuando tú y yo tenemos que entender que la gracia en la que vivimos solo la trae el Dios de Israel. Ninguna otra forma hay que Él nos pueda dar, sino solo la verdad que viene a través de Jesús. Y ahora se me viene esta palabra, Javi, el Espíritu Santo me pone a que lo leamos. Vamos por un momento a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. No sé si lo tienes a la mano, Javi. Sí, aquí está, Luchito, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí otro ligero sermón, Javi. Muchas veces hacemos unas oraciones que nos ha pasado, al menos otra vez insisto en esto, voy a poner en primera persona, que si Dios contestara las oraciones que hacemos, todas las que hemos hecho, no estaría yo vivo aquí delante de ustedes, delante de ti, Javi. En ese momento de ira, de ofuscación, a veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero mire qué voluntad y qué gracia que tiene Dios que insiste en esto y ahora lo leemos. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Nuestras peticiones, nuestras necesidades, Dios las conoce. Pero aquí viene la aplicación. Va a responder
única y exclusivamente esas peticiones que están, que dice, conforme a su voluntad. Lo leemos en el 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que dice, Él nos oye, o volviendo a la aplicación que hacíamos antes, Él no esconde su rostro, pero cuando estamos haciendo una petición que va en contra de su voluntad, no esperes mirar el rostro de Dios, o no esperes recibir la respuesta que tú quieres. Si ven que es, cuando se lee la Biblia y se la aplica como dice, pues entiendes muchas cosas. Por eso vas a decir, no, si yo vengo orando por una necesidad full años, cuando Dios le puede decir, pero si ya te la respondí desde la primera vez que me pediste, es un no rotundo, que por eso tú sigues y sigues pidiéndome y no te lo voy a dar, porque no está conforme a mi voluntad, dice Dios. Pero cuando la necesidad o esa petición está dentro de la voluntad de Dios, no lo decimos nosotros en esta noche. ¿Qué dice aquí? Él oye, Él no esconde su rostro, Él esconde su rostro única y exclusivamente cuando no hace su voluntad y estás haciendo rebeliones, o como decía ahí, que es una palabra muy fuerte, inmundicias. Cuando tú inmundicia, tú haces algo así, Dios lo único que hace es separarse, irse, no mostrarse ante ti. Así que si esa petición que tanto estabas pidiendo, pues ponla o fíltrala a través de este versículo, a ver si ya la respuesta fue dada desde un principio. Aplicando todo esto que hemos visto ya para terminar la profecía contra Gog. Tal vez tú y yo estamos pasando una situación difícil, que pensamos que todas las cosas como que se han aglutinado para caernos encima. Pues si así te sientes o si así nos sentimos, acuérdate que el único que lo levantó o lo va a levantar a Israel es Dios de los ejércitos. Y así nosotros también podemos aplicar. Que esto no sea simplemente de hablar de guerras, de bombazos, de muertos, de espadas, de lo que fuese, que sí va a dar, pero en medio de eso tú saca una aplicación. De esta, Dios también me sacará. De esta, Él me fortalecerá. Amén. ¿Qué más, Javico? Sí, regreso a la versión de traducción del lenguaje actual. Mira cómo lo dice Dios en su misericordia, porque dice que con amor eterno te he amado, le dice a su pueblo, y por tanto te he prolongado mi misericordia. Y aquí podemos ver esas dos factores que usa Dios para atraer a su pueblo a su regazo. Lo dice así, entonces vivirán tranquilos. O sea, primero les da paz, sin que nadie les asuste. Ya no va a haber enemigos alrededor de ellos, porque Jehová es su Dios quien les cuida. Y dice, y se olvidarán de su vergüenza. Mira, ¿cuál fue su vergüenza? Su rebelión, su pecado, sus inmundicias. Y de su desobediencia también. ¿Por qué les llegó todo esto? Porque no quisieron obedecer a Dios. Y como tú dices, Luchito, a veces nosotros no queremos obedecerle al Señor. Pero ¿qué más lo dice? Todo esto lo haré en favor de mi pueblo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué más? Todo esto lo haré en favor de mi pueblo, en presencia de muchas naciones. Serán testigos, Luchito, todas las naciones del mundo, que cómo Jehová trata a su pueblo porque lo ama, porque el padre que no corrige a su hijo es porque no le ama, Luchito. Pero aquí como Dios es un padre, a su pueblo lo trata como a un hijo y lo disciplina. Así les mostraré que yo soy diferente. Y termina diciendo, derramaré mi espíritu en el pueblo de Israel. Mira lo que dice, como la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y no volveré a darles la espalda. Mira lo que te decía. Esconder el rostro, Dios significa que les da la espalda y se olvida de ellos. Pero aquí dice, juro que así lo haré. Es la palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Él lo cumplirá porque ha dado su palabra y su promesa en juramento, Luchito, de la protección a su pueblo. Que así sea. Hemos entonces cumplido con
hablar de la profecía de contra Gog y todos sus aliados. Una de las guerras que tienen que darse antes del arrebatamiento, durante el arrebatamiento, pero que es, como lo hemos venido diciendo acá y hacemos un ligero resumen, de fin a inicio va la guerra del Armagedón, viene Gog y Magog, y también es la que vamos Dios mediante a estudiar, la guerra del Salmo 83. Esas tres guerras están o son los eventos futuros en cuanto ¿cómo se llama? A la parte bélica, a la parte militar, a la parte que entra destrucción a través de armas de ejércitos y de armas nucleares. Son esas las que vamos a estar viendo. Insistimos acá, creemos que a la luz de la Biblia podríamos ver el inicio de esto que sería el Salmo 83, Gog y Magog, vendría el arrebatamiento y después lo que desencadena, que ya hemos hablado acerca de Armagedón. Así que concluimos acá con la profecía contra Gog y por su atención, muchísimas gracias. Dios mediante nos estaríamos viendo en nuestra próxima enseñanza. Una cosa acá solo por dar un pequeño anuncio, si cabe el término. Compartan esta enseñanza con sus amigos, sus familiares. Hoy lo estamos haciendo a través de Facebook Live, pero también se lo sube al canal de YouTube. A través de ese canal compartan, suscríbanse y envíen a las personas para que sepan y se enteren qué es lo que proféticamente está por venir. Así que si quieren ayudarnos a nosotros como predicadores, como ministerio, esa es la tarea que nosotros les dejamos. Compartan a quienes más puedan y la bendición no llegará solo para ustedes, sino para muchas personas más. Despidámonos de una oración, Javi. Por favor, haznos el honor, Javico. Bueno, bendito seas tú, Señor, Rey de Gloria, Padre eterno. Gracias porque tu Santo Espíritu nos guía toda la verdad. Sabemos que tú eres compasivo y grande en misericordia. Nuevas son tus misericordias, dice tu palabra, oh Jehová, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y así eres tú con tu pueblo, Señor. Y como lo mencionas, dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, no toque lo inmundo y yo lo aceptaré. Y dice, y yo seré para él su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo seré para ellos un padre y ellos serán mis hijos e hijas. Gracias, Señor, bendito Padre Celestial, por esta promesa tan grande para aquellos que te aman. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que te aman. Así es, Señor, y para los que esperan también tu venida. De la iglesia y el Espíritu dicen, ven, Señor Jesús, y dice sí y amén. Padre, que esto llegue hasta los rincones de toda la tierra, porque así dice tu palabra, que no regresará a ti vacía, más bien que sea multiplicándose a 30, a 60 y a 100 por uno. Despierta, Señor, los oídos de todos aquellos que escuchen este mensaje y que vuelvan en arrepentimiento a ti, Señor, para que tú se reconcilie con ellos y también sean restaurados. Gracias, Padre, por todo lo que este tiempo nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de Israel les bendiga. Será hasta nuestra próxima enseñanza. Amén, Luchito. Como siempre les digo, Maranata, Cristo viene. Amén.